Españistán, trabajo y sanidad gratuita para todo el que venga. Hemos tenido la gran suerte de ser afortunados que el destino nos ha puesto en nuestra senda al mejor presidente que podía tener España, Pedrito Pinocho. Él ha tenido el grado de visión que no han tenido los demás inútiles que hay por el mundo, porque él ha sido capaz de quitarles la inmigración a Grecia y a Italia para traérsela a España, porque sabe que nuestro porvenir depende de todos esos que llegan en pateras y en cayucos y en las visas turísticas en los aeropuertos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esta gran idea que ha tenido él, que solo se le ha ocurrido a una persona con su gran capacidad intelectual, que es a Pedrito Pinocho, lo ha hecho totalmente altruísticamente. No hay ningún interés político en la regularización. Lo ha hecho simplemente porque en España, sin la inmigración, somos un país fallido. Necesitamos que toda esta gente que viene de todas las partes del mundo entren en el país para que podamos seguir subsistiendo como nación. Somos un país rico, con bastantes medios económicos para poder sufragar toda la sanidad pública a los que ya viven aquí, pero a todos los que vengan de fuera también. Por eso tenemos esta suerte. ¿Hay que pagar un precio? Sí, pero es que también tenemos que ser solidarios. Y si antes tardaba un médico especialista, a lo mejor en verte un año, ahora serán 2, pero te queda la satisfacción de la solidaridad. Aunque cuando llegue el momento que te atienda el médico, a lo mejor te dice: lo siento mucho, señor mío, pero debido al tiempo transcurrido, lo suyo ya no tiene solución. Lo cual en algunos casos se irá la vida en ello. Pero ¿y la satisfacción de haber sido solidario? Eso no hay quien lo pague. Por eso que Pedrito Pinocho ha hecho muy bien con esta regularización masiva, porque es altruista, no tiene ningún interés político en ella. Y ya que el destino nos ha dado esa fortuna de tener al mejor presidente que ha tenido la democracia de España, tenemos que estar agradecidos. Cada vez que llegan las pateras y los cayucos y entra la gente a mansalva por los aeropuertos con visas turísticas, esperando a que caduquen para después quedarse en el país tranquilamente, tenemos que estar agradecidos, porque gracias a eso tenemos el futuro de nuestras pensiones aseguradas. España tiene una gran ventaja, y es que aquí hay trabajo para todo el mundo. Venga 1 millón, vengan 2 millones, vengan 10 millones, hay trabajo para todo el mundo. Por lo tanto, Pedrito Pinocho tuvo mucha razón cuando dijo: en España no sobra nadie, cuanto más vengan, mejor. Entonces, aprovechemos la fortuna de que el destino nos ha puesto a este presidente tan dotado, que tiene el grado de visión que no tienen los demás inútiles de los países europeos, que ponen restricciones a la entrada de inmigrantes ilegales, pero en España no. Aquí está muy claro que el gobierno ha apostado claramente por la sustitución. Le sale más barato rescatar a los que llegan en cayucos y en pateras, hacer la vista gorda con los que les caducan las visas turísticas, que fomentar la natalidad. ¿Qué ocurre? Que la única diferencia que va a haber es que en unas futuras generaciones España habrá cambiado su perfil étnico, pero solamente eso. Antes había los ibéricos naturales, entre españoles, portugueses, etcétera, etcétera, y en el futuro pues tendremos el país en que la mayoría de la población serán panchos, negros y moros. Pero esa es la realidad que toca. Todo tiene un principio y un fin. Y al igual que el Imperio Romano fue destruido por la invasión de los pueblos bárbaros, en España va a pasar algo parecido. Se va a ver una sustitución demográfica por pueblos que vienen de otras partes y otras latitudes del mundo. Porque en España, ¿qué ocurre? Que los españoles no quieren tener hijos, pero sí quieren que cuando llegue el momento de jubilarse, cobrar la pensión.
Por lo tanto, tendrán que venir negros, moros y panchos para cotizarlas. Así que dejémonos de tonterías y démonos felices y contentos de haber sido los afortunados que el destino nos puso en la senda al mejor presidente de la democracia que ha tenido España, que no es otro que Pedrito Pinocho, capaz de ver lo que los demás no ven, porque no se entiende que los países nórdicos y Alemania y otros países estén poniendo restricciones cada día más intensas con la inmigración ilegal, y en España no. En España tenemos la suerte de que nuestro presidente, con su gran grado de visión, ha dicho que puertas abiertas, cuanto más vengan mejor. Tenemos medios de sobra para atender a todo el mundo que llegue. Y además hay otro don, y es que en España, con la regularización, que en un principio iba a ser sobre 500.000, pero será muchísimo más, probablemente sobre 850.000, con el reagrupamiento que habrá después, contaremos con 1,5 millones más de personas. Y como aquí hay trabajo para todo el mundo, solo nos vendrá bienestar. Y seremos un país triunfante. Y aunque ha sufrido muchos ataques durante muchos años, en el futuro habrá que redimir a Pedrito Pinocho, de que gracias a su gran grado de visión, que no han tenido los demás inútiles que gobiernan los países europeos, hemos encontrado el bienestar. Y cuando vayas al médico y por la atención masiva de todo el mundo que no puede sufragarse sus gastos sanitarios en sus países se vienen a España, tienes que pensar en ser solidarios. Y si tienes que estar un año más de tiempo esperando para que atiendan también a todos los que han llegado a beneficiarse del médico gratuito, piensa en la solidaridad, que es lo más importante. Lo demás es todo banalidades. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas. ¡Qué bendición hemos tenido en el destino que nos puso a Pedrito Pinocho, el mejor presidente de la democracia! ¡Hasta otra!